Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase. Esperemos que se vayan conectando poco a poco los muchachos. Que se vayan conectando sus compañeros. Esperemos que no tarden mucho. Y vamos a continuar con los temas correspondientes a esta semana. Ya solamente le vamos a dar un vistazo rápido a lo que es la cuestión de incertidumbre, los errores, los tipos de errores que nos vamos a encontrar, principalmente en lo que son las mediciones. Y enseguida vamos también a diferenciar lo que es precisión y exactitud. Y enseguida vamos a trabajar lo que son los problemas que nos faltan del 4 en adelante. Probablemente algunos ya hayan tenido la intención de resolverlos. Bienvenido, no hay problema. Vamos a comparar resultados con aquellos que hayan tratado de adelantarse. Y bueno, pues obviamente vamos a tratar de que se comprenda bien cómo se va aplicando la notación científica en algunos de los ámbitos, como lo vamos a ver. Ok, muy bien. Ok. Pues vamos a comenzar. Algunos compañeros, me imagino, tienen un poco de dificultad por cuestiones de internet. Ahorita que ha estado lloviendo en la zona, pues nos ha estado afectando en la cuestión de la conectividad. Entonces, voy a tratar de subir las clases también a mi canal de YouTube para que las puedan revisar ahí. En caso de que algunos se les corte el internet o nos quedemos sin energía en algunos lados, porque también ha sucedido. Bueno, vamos a hacer referencia a los temas que tenemos. Ahorita vamos a ver la cuestión de la incertidumbre y el error. Cuando nosotros realizamos mediciones, recordemos que estamos comparando un equivalente del patrón de medida. Normalmente lo hacemos con un flexómetro. Nos dedicamos a medir algunas dimensiones de longitud para poder determinar algunas situaciones que a nosotros nos convengan. Saber si algún objeto cabe en un espacio, si tenemos espacio suficiente para colocar un mueble o, no sé, comparar las dimensiones para
para saber en qué lugar hacer un orificio o algo por el estilo, ¿no? Para eso llegamos a utilizar los flexómetros. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede cuando ustedes pequeños, por alguna razón le están ayudando a papá a medir alguna dimensión? Pues cuando les toca ver a ustedes o leer el flexómetro, les pregunta, ¿y qué medida estás viendo? Y ustedes le dicen una. Y bueno, normalmente lo que hace el papá es verificar que realmente sea lo que le está diciendo el hijo, ¿no? Cuando estos son pequeños. Ya conforme van creciendo, pues ya se va teniendo, digamos que más confianza en lo que te dice el pequeño. Esto se debe, por ejemplo, a que nosotros estamos conscientes de que se pueden dar errores de medición por falta de capacitación en la persona que está leyendo el aparato de medición, ¿sí? Obviamente la lectura de un flexómetro, pues a lo mejor a ustedes ya se les hace muy sencilla, pero cuando eran pequeños, pues en tanto que estaban aprendiendo los números, o tenían el nervio porque estaban ayudando a papá y y querían quedar bien, querían que su labor fuera importante, pues se dan los nervios y se puede dar un error de medición por falta de pericia, por falta de capacitación, como lo comentamos. En otras ocasiones nosotros nos podemos encontrar que, volviendo al flexómetro, luego se dañan, se les cae la punta y a lo mejor ahí perdemos un par de centímetros debido a problemas con nuestro aparato de medición. Nos vamos a encontrar en la industria que por el hecho de estar utilizando constantemente los aparatos, estos van a requerir un mantenimiento conocido como calibración. ¿Esto qué es? Que nos tenemos que asegurar que cuando yo estoy haciendo uso de un aparato de medición, en las industrias, principalmente lo que es el calibrador, que ustedes conocen como pie de rey o vernier, o también el micrómetro, que son los más utilizados en la industria, pues tenemos que tener la certeza de que está dándome una medida correcta. Pero luego sucede que, por ejemplo, se nos cae, se golpea, se va ensuciando y entre la suciedad va un poco de limadura de fierro para aquellos que, por ejemplo, tengan contacto con centros de maquinado, con equipo que trabaje metal, pues llega a suceder. Y todo eso va provocando desajustes en nuestro equipo de medición. Entonces, los problemas en el equipo de medición nos pueden generar lecturas erróneas. Si yo tengo un programa para constantemente estar calibrando mis equipos, pues voy a tener mucho mayor certeza de que me están entregando lecturas correctas, ¿sí? Obviamente, eso nos va a servir para poder estar entregando productos de calidad y que difícilmente van a ser rechazados por errores de fabricación. Recuerden, normalmente un buen producto tiene garantía contra errores de fabricación. ¿Por qué? Porque esa es una forma en que la empresa que lo está vendiendo te está asegurando que el producto está correcto, está bien y está en condiciones en que tú lo puedes usar y vas a obtener el beneficio que tú estás buscando. Otro de los problemas que se pueden presentar es que, por ejemplo, para realizar una lectura en un aparato de medición, nos lastime la luz, tengamos vibraciones que no nos permitan medir bien, porque por ejemplo, a lo mejor ustedes han viajado en la micro, en la combi,
y en algún momento se les haya ocurrido sacar su libreta y tratar de escribir. Pues obviamente, si ustedes lo realizan cuando el vehículo está en movimiento, les va a costar mucho trabajo. Situaciones así se dan cuando ustedes, o es una dificultad similar, se da cuando ustedes tratan de medir algo y la máquina se está moviendo o lo que están tratando de medir está en movimiento. Supongamos, ustedes han tratado en algún momento de su vida, aquellos que tengan una mascota, han tratado de medirle la altura a un perro o a un gato. Es muy complicado conocer la altura exacta, porque pues obviamente una mascota se está moviendo. Ese tipo de situaciones, pues, se pueden presentar en una empresa porque el equipo, o más bien lo que estamos midiendo, está en un equipo que se mueve. Entonces, para poder realizar mediciones, necesitamos reunir ciertas condiciones para asegurar que las mediciones que estamos realizando y que las medidas que estamos obteniendo sean confiables. Algunas empresas incluso tienen un espacio delimitado y con condiciones controladas de temperatura y humedad para poder realizar mediciones. Esto es, tienen su espacio dedicado a la metrología. Se van a dar cuenta, van a encontrarse con que en las empresas se le está dando mucho peso al ámbito de la metrología. ¿Por qué? Porque como les decía, eso les permite garantizar su producto. ¿A ustedes han escuchado hablar de lo que es la dilatación? Sí. Ok, muy bien. ¿En qué consiste de la dilatación? En que por el efecto de calor un cuerpo sólido se va volviendo más grande. Exactamente, eso es lo que pasa. Si estamos en presencia de temperaturas altas, pues normalmente se percibe más en los metales se ensanchan, utilizan o ocupan más volumen. ¿Qué sucede cuando nosotros cortamos un metal? Cuando cortamos una varilla, cuando cortamos una placa de fierro, cuando a veces utilizamos un equipo de corte, un aparato para cortar, lo más sencillo, como les decía, si cortamos una varilla y empezamos a cortar con cegueta, cuando terminamos de cortar la varilla y nosotros tocamos el extremo de la varilla, lo tenemos que hacer con cuidado porque ese extremo se calienta. A lo que voy. Si, por ejemplo, en una empresa tengo a una persona que está llevando a cabo maquinados y se le pide que se vaya asegurando de que las piezas tienen la dimensión correcta, hay situaciones en las que no puede asegurar que su dimensión es correcta si acaba de sacar su pieza de un corte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cortamos, terminamos calentando el metal de la pieza. Y como lo comentaba correctamente Jimena, nosotros cuando tenemos demasiado calor y exponemos ciertos objetos, principalmente los metales, a ese calor, cambian sus dimensiones, se ensanchan. Si, por ejemplo, esa persona tiene que verificar que la pieza debe medir 10 centímetros de largo y la mide justo cuando acaba de cortarla y está caliente, ¿creen que va a ser confiable la dimensión que está obteniendo?
Así es, como bien lo comenta José Antonio, como lo comentan, no es confiable. ¿Por qué? Porque más tarde esa pieza se va a enfriar. Y entonces, si yo me aseguré de que medía 10 centímetros en ese momento en que la sacamos de un corte, más tarde se va a enfriar y probablemente va a perder algunas fracciones de milímetro. Pero en una empresa eso no es correcto, no es recomendable. ¿Por qué? Porque necesitan tener precisiones a veces incluso de micras o milésimas de pulgada, dependiendo del sistema que se esté empleando para medir. Entonces, ese tipo de condiciones se tienen que asegurar, se lleven a cabo las mediciones bajo situaciones correctas, como les comentaba. Hay empresas que incluso tienen un espacio controlado. La temperatura no puede subir de 20 grados y la humedad no puede estar arriba del 20 o el 30%. Entonces, eso es para condiciones controladas. Para condiciones no controladas, realizan cálculos y le dicen al operador cuando ya saben más o menos cuánto se va a hinchar la pieza, le dicen, bueno, inmediatamente después de maquinarla o inmediatamente después de cortarla, tú debes verificar que tenga 10.2 en centímetros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya saben, a lo mejor hicieron los cálculos y ya saben que en algún momento va a reducir y ese punto 2 se va a volver en cero y va a dar al final los 10 centímetros. Son ciertas situaciones que ustedes en algún momento como ingenieros van a tener que prever y van a tener que calcular. Más adelante, ustedes van a llevar mecánica de materiales y les van a decir, bueno, un objeto se va a deformar tanto dependiendo la temperatura a la que esté. Van a conocer los índices de deformación, van a conocer las temperaturas a las que a partir de qué nivel va a empezar a deformarse un material. Todo eso pues ustedes lo van a ir conociendo y se tienen que anticipar a ese tipo de errores. Vamos a encontrarnos con errores circunstanciales o aleatorios, algo que se trate de una situación poco común que se presente en una operación. Por ejemplo, nosotros ya tenemos controlado todo eso de que se puede hinchar el material, de que controlamos la temperatura, controlamos la humedad, y entonces mis medidas tienen que ser correctas. Pero ¿qué pasa si en el momento en el que están tomando las mediciones tiembla? A lo mejor no es muy perceptible, pero empezamos a movernos por el temblor. Eso puede provocar también errores, pero obviamente se trata de situaciones que se van a dar una en un millón y a fin de cuentas nos terminan afectando en las mediciones que se estén realizando. Perdón, anterior. Vamos a tener errores sistemáticos. Esto es, que se presentan de manera regular, que ya son parte del procedimiento que estamos realizando. Muchas veces a nosotros nos comentaban, antes de proponer una automatización, verifica tu procedimiento. ¿Por qué? Porque puedes terminar automatizando errores. Entonces, antes de realizar cualquier otra o verificar cualquier otra situación, tenemos que verificar nuestro procedimiento para poder llevar a cabo la medición. Que las formas en las que nosotros medimos sean correctas. ¿Ok? Luego tenemos lo que les comentaba, la diferencia entre exactitud y precisión. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros somos exactos, quiere decir que nos estamos acercando al valor real. ¿Sí? Por ejemplo, si me dicen, tú tienes que
que alcanzar o asegurarte de que la dimensión de una tira de papel o que varias tiras de papel que tienes que cortar, la longitud sea de 15 centímetros. ¿Sí? Y nos podemos a cortar. Y todas nuestras tiras dan 14.99, 15.01. Pues nos estamos acercando mucho a lo que es el valor real. ¿Sí? Y por otro lado, la precisión se refiere a la cantidad de decimales que nosotros podemos utilizar. A lo que voy. Si, por ejemplo, yo puedo utilizar décimas de la dimensión que estoy utilizando, de la unidad que estoy utilizando, con un aparato de medición, y con otro yo puedo utilizar hasta milésimas. El que utiliza las milésimas es más preciso que el que utiliza décimas. Supongamos, a uno de ustedes yo le doy una regla común y corriente, una regla escolar para poder medir una pieza. La dimensión más pequeña que vamos a tener en el sistema internacional son milímetros. Y a otro de ustedes, para la misma pieza, le doy un vernier. Para el vernier, nosotros vamos a tener milésimas de milímetro. Entonces, el vernier es más preciso. ¿Sí? Ahora, va a suceder lo siguiente. No necesariamente el hecho de utilizar un equipo con mayor precisión me va a asegurar que yo logre valores exactos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a manejar esto? Pues ahí es donde entra, como lo comentaba, la cuestión de las calibraciones. Si mi vernier está al 100, yo puedo asegurar que me va a dar precisión y exactitud. Pero si está descalibrado, lo único que puedo asegurar es precisión, más no exactitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor con la regla yo puedo lograr medidas de 14.9 y 15.1. ¿Sí? Reales. Suponiendo que la regla esté bien, bien marcada. Pero con el vernier descalibrado, yo puedo obtener dimensiones como 14.899 y 15.236. Por ejemplo, ¿qué se acerca más a los 15 que son el valor real? ¿Un 15.1 o un 15.286? ¿Quién me dice cuál se acerca más al valor real? Considerando que nuestro valor real es 15. Si tengo 15.1 o 15.286, ¿cuál se acerca más? Así es, como lo comentan Ángel Gabriel, José Antonio y Cristian. El que se acerca más es el 15.1. No es muy preciso, pero es más exacto que la otra dimensión. ¿Ok? Con esto, ¿queda claro cuál es la diferencia entre precisión y exactitud? Nos dice José Antonio que sí. Los demás compañeros, compañeras. Ok, les voy a creer. Vamos a ver más adelante. Al fin y al cabo, esto lo van a llevar a la práctica cuando ustedes empiecen a medir con aparatos de medición
en elementos dimensionales. ¿Ok? Quizás en algún momento, por su propia iniciativa, consigan un vernier, aunque sea de los que nos podemos encontrar en las ferreteras. Son válidos para que ustedes los puedan ir conociendo cómo se trabajan. Bueno, vamos a continuar. Nosotros podemos calcular lo que sería un valor de error absoluto con respecto a las mediciones. ¿Esto cómo? Que vamos a tener el valor del error absoluto va a ser igual entre el valor medido y el valor promedio. Nosotros vamos a tener el valor más probable de la medición o valor promedio, que es M, más menos el intervalo de incertidumbre, que es el valor del error absoluto. Esto nos va a dar lo que nosotros vamos a conocer como la representación de la medida. Se van a encontrar en algunos casos, en algunos planos, cuando ustedes, me parece que también es parte de elementos dimensionales, van a aprender a leer planos, principalmente lo que son las dimensiones que están expresadas ahí. Aquellos que hayan tenido ya contacto con lo que son los planos, se van a encontrar que hay medidas expresadas con más o menos cierta tolerancia. Nos dice, por ejemplo, 1 centímetro más menos 0.000 centímetros. Perdón, 0.001 centímetro. Entonces, podemos tener una variación en ese sentido. Puede ser menor a ese centímetro, puede ser mayor en la medida de lo que me marquen como tolerancia. En ese sentido, nosotros podemos hacer uso de lo que sería el error absoluto. Como les digo, esa cuestión ustedes las van a ir aplicando en lo que ya sería elementos dimensionales. Y la forma en la que nosotros vamos a calcular tanto error relativo y error porcentual es por medio de las fórmulas que tenemos en la pantalla. Son los tipos de errores que nosotros vamos a encontrar de manera general. En lo que es nuestra aplicación, no los vamos a estar trabajando mucho, entonces, por eso simplemente les estoy comentando a grandes rasgos de qué se trata cada uno. Este sería todo el tema que vamos a ver en esta semana. Y ahora vamos a pasar a lo que es la solución de los problemas que tenemos pendientes. Permítanme, creo que no los tengo abiertos. Ok. Este es el archivo de la actividad. Y a ustedes les había dejado encargado que resolvieran el ejercicio 1, 2 y 3. ¿Sí? De inicio, ¿cómo quedó representado el primer número? Sería 5.015 por 10 a la 22. ¿Es correcto? De esa forma nosotros estaríamos representando el primer valor. Ahora, el segundo valor. Quedaría 1.994 por 10 a la menos 23. 1.99. Ajá. No es 1.194 por 10 a la menos 23. Sería, como lo ponen en el chat y como lo comentaban, 1.994 por 10 a la menos 23. Porque son los lugares que nosotros necesitamos recorrer para dejar el punto entre el 1 y el 9. Entonces son 23 lugares. Pero como nos estamos moviendo a la derecha, el número cada vez se va volviendo más pequeño. En este sentido, es cada vez más negativo. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esto?
No, ingeniero. Ok, muy bien. Bueno, enseguida, ¿cuánto les dio al obtener o cómo representaron la cantidad de segundos correspondiente a los 17 días, 14 horas y 18 minutos? 17. Si es a segundos, a mí me salió 1.520.280. Ok, entonces, en notación científica, ¿cómo quedaría expresado? Ok, es correcto. Como nos lo presenta Francisco, sería 1.52 por 10 a la 6. De esa manera quedaría expresado el resultado de el tiempo que pasa el astronauta en el espacio. Lo mismo nos presenta Pedro. Entonces, esa es la representación que se pediría en notación científica. Ahora, vamos a trabajar los ejercicios del 4 en adelante. Primero, nosotros tenemos una multiplicación. La vamos a pasar a nuestro editor de ecuaciones. Y nos dice que son 4.7 por 10 a la 6. Esto multiplicado por 1.4 por 10 a la 9. Ahora, la multiplicación con números en notación científica se realiza primero con lo que son los valores. En este caso, 4.7 y 1.4. Eso es lo primero que nosotros vamos a multiplicar. Entonces, multiplicamos 4.7 por 1.4. ¿Cuánto les da? 6.58. Es correcto. Y tenemos que el primer resultado es 6.58. Ahora, para el resultado de la notación científica, nosotros simplemente vamos a sumar los exponentes, porque vamos a considerar que el 10 es un mismo número que estamos multiplicando con exponente diferente. Entonces, lo que hacemos, como les decía, con los exponentes es sumarlos. Recuerden, en estos casos aplica, si es necesario, la suma algebraica, en caso de que alguno de los exponentes sea negativo. En este caso, los dos exponentes son positivos. Por lo tanto, ¿cuál es el exponente resultante? 15, profe. Así es correcto. Entonces, nuestro resultado es 6.58 por 10 a la 15. Ese es el resultado para la multiplicación que nos están indicando. ¿Alguna duda aquí? Ninguna. No, ninguna. Ok, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a trabajar el inciso B o el inciso 2. Aquí repetimos el 4.7, pero ahora por 10 a la 7. Y lo vamos a restar, o más bien le vamos a restar 3.1 por 10 a la 5. Lo vamos a pasar también al editor de ecuaciones. Entonces son 4.7 por 10 a la 7.
menos 3.1 por 10 a la 5. Aquí lo que procede es que tenemos que igualar los exponentes. Recuerden, suma y resta, necesitamos igualar exponentes para poder realizar la operación. Si tenemos exponentes diferentes, no podemos proceder con la operación. Ahora aquí, ¿cuál quieren modificar? ¿El 4.7 o el 3.1? ¿Cuál modificamos? ¿A cuál le modificamos el exponente? Ok, lo vamos a hacer como nos lo indican acá los compañeros, al 4.7. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de tenerlo por 10 a la 7, lo vamos a cambiar a por 10 a la 5. ¿Qué pasa con nuestro punto decimal? Si lo vamos a mover hacia un número más pequeño, hacia un exponente más pequeño, ¿para dónde tengo que recorrer el punto decimal? ¿Izquierda o derecha? Vamos a pasar de un número que es el 7 a otro número que es el 5. En este caso, A la derecha, profe. recuerden, como nuestro exponente se va a hacer más chico, lo tenemos que mover a la derecha. Los espacios que requiramos, en este caso, para llegar de 7 a 5, son 2 espacios. Entonces, en lugar de ser 4.7, va a ser 470. 470. Así es. Y en este caso, ahora voy a indicar que es por 10 a la 5. Por 10 a la quinta. Y el 3.1 lo vamos a dejar exactamente igual. Ahora, como ya tenemos valores con el mismo exponente, vamos a realizar la resta directa. 470 menos 3.1. ¿Cuál es el resultado? 466.9. Así es. Por 10 a la 5. A las 5. Así es. Como tenemos el mismo exponente, la notación científica pasa tal cual ya la hemos ajustado. ¿Ok? Entonces, este sería el resultado con el exponente por 10 a la 5. Si ustedes lo sacan con el exponente por 10 a la 7, nos va a dar 4.669 por 10 a la 7. Es equivalente, es el mismo valor a fin de cuentas. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a este resultado? Vamos a dejarlo aquí. Nos vemos en la siguiente sesión para continuar con los ejercicios. Ok, muy bien. Entonces, nuestra sesión se está terminando. Pasamos a la siguiente, ahorita a las 5, ¿va? Ok, entonces nos vemos en un rato más.